Por la fe de Juan Carlos Arrigan es un libro que profundiza en el tema de la fe cristiana, abordando su importancia, poder y el impacto que puede tener en la vida del creyente. Arrigan, conocido por su ministerio centrado en la oración y el avivamiento, utiliza este libro para enseñar cómo la fe es esencial para vivir una vida cristiana victoriosa y cómo puede mover montañas en las circunstancias más difíciles. A continuación, te presento un resumen extenso de los temas y enseñanzas principales del libro. Introducción: el poder de la fe. Arrigan comienza el libro destacando la centralidad de la fe en la vida cristiana. Define la fe como la convicción y confianza total en Dios, más allá de lo que nuestros sentidos puedan percibir. Arrigan establece que la fe no es solo un concepto teológico abstracto, sino una realidad viva y poderosa que debe manifestarse en la vida diaria de los creyentes. La introducción también aborda la relación entre fe y salvación, explicando que la fe es el medio por el cual los creyentes reciben la gracia de Dios y son justificados, Efesios 2:8. Arrigan subraya que la fe es el fundamento de toda la vida cristiana y que sin ella, es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Capítulo 1. La naturaleza de la fe. En el primer capítulo, Arrigan se enfoca en explicar la naturaleza de la fe desde una perspectiva bíblica. Utiliza Hebreos 11:1 como base para definir la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Arrigan enfatiza que la fe no se basa en las circunstancias visibles o en lo que podemos entender con nuestra mente natural, sino en la palabra y promesas de Dios. Arrigan también aborda la diferencia entre la fe genuina y una creencia superficial. Explica que la verdadera fe está arraigada en el conocimiento de Dios y su carácter, y se manifiesta en la obediencia y la confianza total en su voluntad, incluso cuando las circunstancias son adversas. Capítulo 2. Ejemplos de fe en la Biblia. Este capítulo es una exploración de los grandes héroes de la fe mencionados en Hebreos 11, comúnmente conocido como el Salón de la Fe. Arrigan narra las historias de personajes como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés y muchos otros, mostrando cómo su fe les permitió superar desafíos y cumplir los propósitos de Dios en sus vidas. Arrigan utiliza estos ejemplos para inspirar a los lectores a emular la fe de estos personajes bíblicos. Resalta cómo, a través de la fe, estos hombres y mujeres pudieron ver lo invisible, confiar en lo improbable y actuar en obediencia a Dios, incluso cuando no veían el cumplimiento inmediato de sus promesas. Capítulo 3. La fe que mueve montañas. En este capítulo, Arrigan profundiza en el poder de la fe para transformar circunstancias imposibles. Basándose en pasajes como Mateo 17:20, donde Jesús dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, podremos mover montañas. Arrigan enseña que la fe activa el poder de Dios en nuestras vidas para superar obstáculos que de otra manera serían insuperables. Arrigan subraya que la clave para experimentar este tipo de fe es mantener nuestros ojos en Dios y no en los problemas que enfrentamos. Explica que, aunque las montañas de la vida, como problemas financieros, enfermedades o desafíos personales, pueden parecer inmensas, la fe nos capacita para verlas desde la perspectiva de Dios y para hablar su palabra sobre ellas. Capítulo 4. Fe en las promesas de Dios. Este capítulo aborda la importancia de confiar en las promesas de Dios como fundamento de nuestra fe. Arrigan enseña que la fe está intrínsecamente ligada a la palabra de Dios y que, para tener una fe firme, debemos conocer, creer y declarar sus promesas en nuestras vidas. El autor utiliza ejemplos bíblicos para mostrar cómo las promesas de Dios se cumplieron en aquellos que confiaron en Él, a pesar de las circunstancias adversas. Arrigan anima a los creyentes a buscar en las Escrituras las promesas de Dios para sus vidas y a sostenerse en ellas, recordando que Dios es fiel y cumplirá todo lo que ha dicho. Capítulo 5. La prueba de la fe. Arrigan dedica este capítulo a explicar cómo la fe es probada a través de diversas dificultades y cómo estas pruebas son una parte esencial del crecimiento espiritual. Utilizando Santiago 1:2-3, donde se habla de la prueba de la fe que produce paciencia, Arrigan enseña que las pruebas no deben ser vistas como castigos, sino como oportunidades para fortalecer nuestra fe y confianza en Dios.
El autor narra historias bíblicas y contemporáneas de personas que, a través de grandes pruebas, vieron su fe refinada y purificada, resultando en una mayor dependencia de Dios y en testimonios poderosos de su fidelidad. Arrigan también habla sobre la importancia de permanecer firmes durante las pruebas, recordando que Dios está con nosotros en medio de ellas y que su propósito es siempre para nuestro bien. Capítulo 6. La fe que produce obras. En este capítulo, Arrigan aborda la relación entre la fe y las obras, basándose en Santiago 2:17, que dice que la fe sin obras es muerta. Explica que la verdadera fe siempre se manifestará en acciones que reflejan nuestra confianza en Dios y nuestra obediencia a su palabra. Arrigan desafía a los creyentes a evaluar si su fe está produciendo frutos en su vida diaria. Argumenta que una fe genuina se traduce en una vida de servicio, amor y justicia, donde nuestras acciones testifican de la fe que profesamos. Arrigan también advierte contra el peligro de una fe superficial que no se traduce en obras, subrayando que tal fe es inútil y engañosa. Capítulo 7. Fe para el avance del reino. Este capítulo se centra en cómo la fe es esencial para la expansión del reino de Dios en la tierra. Arrigan explica que Dios ha llamado a su pueblo a ser agentes de cambio en el mundo, y que esto solo es posible a través de una fe activa que cree en la posibilidad de lo imposible. Arrigan narra historias de avivamientos y movimientos misioneros que comenzaron con personas de fe que se atrevieron a creer en las promesas de Dios para la salvación de las almas y la transformación de naciones. Él anima a los creyentes a tener una visión más grande de lo que Dios puede hacer a través de ellos y a orar y actuar con fe para ver el reino de Dios avanzar en sus comunidades y en el mundo. Capítulo 8. Cómo fortalecer la fe. En este capítulo final, Arrigan ofrece consejos prácticos sobre cómo fortalecer y mantener una fe robusta. Explica que la fe debe ser nutrida a través de la lectura de la palabra de Dios, la oración, la adoración y la comunión con otros creyentes. Arrigan también destaca la importancia de escuchar testimonios de fe y de recordar las obras de Dios en nuestra vida como una manera de fortalecer nuestra confianza en Él. Arrigan concluye el libro con un llamado a los lectores a vivir por fe, recordándoles que la fe es un regalo de Dios que debe ser cultivado y que tiene el poder de cambiar vidas, mover montañas y establecer el reino de Dios en la tierra. Conclusión, un llamado a vivir por fe. Por la fe es un libro que desafía a los creyentes a examinar la calidad de su fe y a crecer en su confianza en Dios. Juan Carlos Arrigan, a través de enseñanzas bíblicas, ejemplos inspiradores y aplicaciones prácticas, muestra que la fe no es solo una creencia, sino una fuerza poderosa que transforma vidas y circunstancias. El libro es tanto un llamado a despertar una fe activa y viva, como una guía práctica para aquellos que desean profundizar en su caminar con Dios y ver su mano obrando poderosamente en sus vidas. Arrigan deja claro que la fe es el camino hacia una vida cristiana plena, victoriosa y en sintonía con los propósitos eternos de Dios.